Cuando me digan, cámaras. ¿Sí? ¿Estamos? Pues muy buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me acompaña la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, quien a continuación les informará de asuntos de actualidad. Por mi parte, quiero informarles de dos medidas con las que vamos a apoyar a dos sectores prioritarios para este Gobierno, que son los jóvenes y los agricultores. El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural para la convocatoria de ayudas a la implantación de sistemas de riego que promuevan un uso eficiente del agua en las explotaciones agrarias extremeñas. Destinaremos 3 millones de euros para apoyar a los titulares de las explotaciones que podrán cubrir entre el 40 y el 65% de las inversiones que realicen en mejorar los sistemas de riego. Como novedad, en esta convocatoria aumentamos el porcentaje máximo de la inversión a subvencionar hasta alcanzar el 65%. Recibirán la cuantía máxima los jóvenes agricultores, los que se encuentren en zonas con limitaciones o montaña, así como los que practiquen agricultura ecológica. El objetivo de esta medida es promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales mediante el uso responsable del agua. Desde la Junta de Extremadura reafirmamos nuestro compromiso con el regadío como motor de desarrollo económico y seguiremos desarrollando políticas que generen oportunidades laborales y contribuyan a fijar la población en las zonas rurales. Por otro lado, para el Ejecutivo regional es una prioridad garantizar el acceso a la vivienda, en especial a los jóvenes, que son los que tienen mayor dificultad para adquirirla. Los fondos destinados a Aval Joven de la Junta de Extremadura, que son hasta ahora 5 millones de euros en un periodo de 8 meses, se han agotado. En diciembre de 2024 ya aprobamos una ampliación y en tiempo récord se han agotado nuevamente las ayudas para los jóvenes extremeños que compran su nueva vivienda. Más de 400 menores de 36 años han podido acceder a una hipoteca gracias a este programa que permite financiar hasta el 95% del préstamo bancario. Dado el éxito de Aval Joven, el Consejo de Gobierno ha autorizado una nueva transferencia de crédito a la Consejería de Infraestructura, Transportes y Vivienda para la ampliación del fondo en 3 millones de euros. Seguimos trabajando para que los jóvenes extremeños accedan a su primera vivienda, sin que la falta de ahorros para afrontar los gastos de entrada de una hipoteca sea un impedimento. Por mi parte es todo. Tiene la palabra la consejera de Salud y Servicios Sociales. Gracias. Buenos días a todos. En nombre del Consejo de Gobierno y tal y como indicó ayer la presidenta de la Junta de Extremadura, mis primeras palabras son para trasladar nuestras condolencias, nuestro cariño y nuestra puesta a disposición de la familia y compañeros de Belén. Belén era una excelente trabajadora que adoraba a los menores y hoy comparezco ante ustedes en un momento de profundo dolor para todos. Desde que tuvimos conocimiento de los hechos, nos personamos en el lugar para interesarnos por lo que había ocurrido. Hemos mantenido contacto directo con los técnicos y trabajadores del centro. En los informes facilitados por el Servicio de Adolescencia y Familia de la sección de menores infractores de Badajoz constan incidencias relativas a los 3 menores implicados durante su estancia en el recurso. Incidencias que, como siempre, se han puesto en conocimiento de la justicia, tal y como indica el protocolo de actuación. Somos conscientes de la importancia de garantizar entornos de trabajo seguros para los profesionales que dedican su vida a la atención y educación de menores en situación de vulnerabilidad. Actualmente, la comunidad autónoma cuenta con este tipo de viviendas de régimen abierto de inserción sociolaboral y el modelo de los centros de internamiento de menores como el Centro Marcelonesi. Estos hogares de inserción sociolaboral están destinados a menores que se encuentran cumpliendo medidas judiciales de convivencia en grupo educativo al que llegan por decisión judicial, ya sea como medida cautelar o por sentencia firme. Este recurso se gestiona de forma indirecta a través de una entidad adjudicataria del contrato
que se licitó en 2022 y finaliza este 2025. En este momento, el servicio se encontraba trabajando en la elaboración de unos nuevos pliegos que contemplen un refuerzo de personal para estos recursos. Y en este sentido, escucharemos a las partes implicadas para la elaboración de estos nuevos pliegos. La investigación policial y judicial sigue su curso y desde la Junta de Extremadura queremos expresar nuestra absoluta puesta a disposición para colaborar en todo aquello en lo que se nos requiera. También les informo que mañana hemos convocado una reunión con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y la Fiscalía Superior para analizar en profundidad la situación y coordinar las acciones necesarias. Reitero las condolencias en nombre del Consejo de Gobierno y quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan hacer. Muchas gracias. Gracias, consejera. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, consejera. De sus palabras deduzco entonces que el actual pliego no contempla el uso necesario, o sea, los recursos necesarios para la seguridad de los trabajadores, porque si se van a ampliar. El actual pliego, la información que nosotros estamos revisando es que se está cumpliendo, lo revisado hasta ahora es que se cumple de forma correcta, repito, lo revisado hasta ahora, y que se cumpla correcta no quiere decir que no se esté valorando un aumento del personal para estos recursos. Sí, de todas formas, en las concentraciones que ayer se sucedieron a lo largo y ancho de la comunidad autónoma, todo el colectivo hablaba de falta de seguridad y de la falta de recursos necesarios, no solo en el caso de estos pisos tutelados, sino también en el caso del centro Marcelonesi y de los centros de menores. No sé qué tiene que decir al respecto. Nosotros escuchamos a todas las partes y, por supuesto, se valora un refuerzo en aquellos donde se considere necesario. Y, repito, vamos a escuchar a las partes y la situación que ahora mismo nos atañe es una situación dramática en la que, repito, escucharemos a las partes y estos pliegos que finalizan en 2025 ya está elaborando unos nuevos que contemplen un refuerzo de personal. Yo le quería preguntar, se habla también de que ya se había denunciado la situación, trabajadores, de la inseguridad que tenían justo con estos chicos. No sé si se le va a pedir explicaciones a la empresa por esto, porque claro, no era algo nuevo. En la información que nosotros estamos revisando y que desde el servicio se nos hace llegar, constan lo que les he dicho, constan incidencias por diferentes conductas de estos usuarios del recurso las últimas semanas, que se han puesto en conocimiento de la justicia tal y como indica el protocolo, pero en la información que nosotros, documentación que nosotros disponemos y hemos revisado hasta ahora, no aparece una denuncia como tal de estos tres, pero sí incidencias puestas a disposición de la justicia de estos usuarios. Sí, consejera. Hablaba de esos pliegos en los que el servicio está trabajando para ampliar el personal, reforzar la seguridad, pero en los actuales se obligaba a que en esos pisos tutelados hubiera seguridad. ¿Y cuántos cuidadores se establecían por turno? Muchas gracias. Sí, el actual pliego determina el número total de trabajadores, establece a la empresa como organizadora del servicio y que al menos tiene que existir un trabajador por turno. Ese es el actual pliego, repito, licitado en 2022. Y en relación a la seguridad, este tipo de vivienda es una vivienda en régimen abierto, en la que llegan por orden judicial los menores como medida de cumplimiento en régimen abierto. Hay otro recurso, que es el Marcelonesi, que consta de vigilantes de seguridad, de cámaras de seguridad, pero es medidas en un régimen cerrado.
Y repito, es una decisión judicial la de que un menor ocupe uno u otro recurso. Sí, buenas tardes. Ha comentado que ha habido incidencias las últimas semanas. Yo quería saber desde cuándo, si tenían conocimiento en la Junta también de algún tipo de queja de los trabajadores y qué se hizo en su momento. Y por otro lado ha comentado que se estaban preparando pliegos para un refuerzo de personal. ¿Por dónde iría? Sí. Me decía en primer lugar las incidencias. Las incidencias tiene conocimiento de todas ellas el servicio de menores, pero entiéndame, por protección también de los menores implicados, no puedo darle más detalles con un procedimiento judicial abierto y, por supuesto, repito, se han puesto en conocimiento de la justicia tal y como indica el protocolo establecido. En relación a los nuevos pliegos, ayer ya escuchábamos a los trabajadores de estos recursos, a las empresas que prestan este servicio, ayer mismo por la tarde, y reitero que van a ser escuchados en la elaboración de estos pliegos en las que estamos inmersos. Y en relación a la tercera pregunta que me hacía era... No, esta era la tercera, pero lo que le he preguntado antes es que si tenían conocimiento de esas incidencias, si había alguna queja de los trabajadores y si en su momento se hizo algo. Sí, cuando nosotros interponemos, según el protocolo de actuación, cuando se interpone una incidencia, se pone en conocimiento de la justicia y esas incidencias pueden llevar a un cambio de recurso por decisión judicial. En el caso de espera previa a esa toma de decisión que no nos compete, que es por parte, repito, de la vía judicial, nosotros lo más que podemos hacer es trasladar de un recurso a otro recurso, pero siempre cumpliendo la medida judicial establecida, que es que el recurso tiene que ser de similares características. Hay veces que, a criterio de los técnicos que ocupan el recurso, se considera que un determinado usuario altera el funcionamiento normal y, sin embargo, ellos consideran que en otra localización puede funcionar de forma óptima. A espera de un pronunciamiento judicial diferente, en el caso de que lo hubiera, podemos utilizar esto y en algún caso de otros usuarios se ha utilizado. En este caso es que llevaba muy poco tiempo ocupando el recurso, muy pocas semanas. Sí, consejera, buenos días. ¿Esas incidencias que llegan a la Junta son por una denuncia previa de la víctima o por un informe de la empresa Cerujovi que llega a ustedes? Las incidencias que llegan no tienen por qué tener implicada una denuncia. Una cosa es cuando se denuncia por determinados motivos a la policía, como puede ser por una fuga, que lleva además una incidencia aparejada, y otra circunstancia es una incidencia por una circunstancia que se vive en el propio recurso de convivencia. Y se da parte a las dos partes, la empresa, los técnicos que están conviviendo con los usuarios, dan reporte a la Administración y nosotros damos reporte a la vía judicial de esa incidencia. Igual que hay reuniones de seguimiento continuas y permanentes, no ahora, me refiero desde el inicio del recurso, con la empresa y con los trabajadores y el servicio de menores de la Junta de Extremadura. Consejera, perdona, porque no sé si me he despistado y lo ha dicho o si no le importa me lo repite. Esas incidencias que habéis visto en los informes y que se han puesto en conocimiento de la justicia, ¿fueron denunciadas en su caso por la víctima o por incidencias que habían ido cometiendo estos menores? Las incidencias se interponen por los trabajadores cuando observan alguna conducta que consideran es necesaria ponerla en conocimiento de ambas partes, de la Junta de Extremadura y de la Justicia. Entonces se elabora un informe de incidencia y, repito, nos informan ambas partes, pero no tiene por qué ir aparejada una denuncia. Hay circunstancias que sí son así y otras que únicamente es una incidencia sin elevarlo a rango de denuncia. Y son por parte de los trabajadores hacia comportamientos que ellos evidencian en los usuarios en el funcionamiento normal del recurso. Consejera, desde que se constatan las incidencias y se reportan, como usted ha dicho, a la justicia, pasan unas semanas. ¿Unas semanas? Menos de una semana. Sí, son inmediatos el reporte. Son inmediatas. ¿Considera que como gestora de lo público se deberían también intentar agilizar una serie de medidas cautelares al margen de que la justicia tiene sus tiempos para evitar este tipo de cosas? En las últimas horas he escuchado eso por parte de los trabajadores reunidos con ellos.
escuchado eso. Y antes de pronunciarme, vamos a escuchar a las dos partes y por eso mañana agradezco desde aquí al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía de Menores que ante la llamada de una reunión a la mayor brevedad para abordar esta situación han respondido de forma inmediata y mañana nos reunimos, ¿no? Entonces, una parte refiere eso, ¿no? Que lo que usted ponía sobre la mesa en relación a la premura ante una incidencia para un cambio de medida judicial. Entiendo que vamos a ponerlo sobre la mesa con la vía judicial, con el Tribunal Superior de Justicia y con la Fiscalía y a ver ellos también con qué situación cuentan, ante qué situación se encuentran cuando les reportamos estas incidencias. Consejera, ¿a la Junta le consta que la víctima hubiese presentado una denuncia previa o no le consta? Lo he dicho antes, si no me equivoco. Nosotros entiendan que llevamos, desde que sucedieron los acontecimientos implicados en este asunto, como no puede ser de otra manera. Lo revisado hasta ahora no nos consta que haya una denuncia de la víctima a los 3 usuarios. Sí había denuncias previas a otros usuarios que ahora no ocupan el recurso, ¿vale? Pero sí hay incidencias abiertas a los 3 usuarios implicados por diferentes trabajadores de este mismo recurso, que no llegan a tener, digamos, el rango de denuncia. Creo que así puede ser más claro. Sí, por otra cuestión a la portavoz. Ayer PSOE y Unidas por Extremadura registraron más de 40 enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales. No sé si les ha dado tiempo a estudiarlas, si las han visto. El PSOE vuelve a meter esa gratuidad de aulas matinales y comedores, un nuevo tramo para el IRPF mete Unidas por Extremadura. No sé cómo puede valorar. Todas las irán a Consejo de Gobierno y se analizarán allí. Tienen que ir a Consejo de Gobierno y se analizarán. Y como saben, con Vox llegamos a un acuerdo para avanzar en la fiscalidad y PSOE y Unidas por Extremadura pues siguen viviendo en el pasado económico que ha lastrado a nuestra región. Pero todas las enmiendas pasan por el Consejo de Gobierno donde se van a analizar. ¿Nada más? Muchas gracias. Gracias.